Buenos días, amigos de Conceso y Corazón, amigos de Cadena Política, amigos del ciberespacio. El día de hoy vamos a tener un tema fenomenal que es una enfermedad que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemorables, una enfermedad divina, una enfermedad maldita, una enfermedad que ha marcado también el ascenso y caída de imperios, ha terminado con reinados y dinastías, ha tenido sueños y reconquistas y nos ha dado la capacidad de imaginar. La epilepsia es una enfermedad que se describe por primera vez en el 3000 a.C. en los papiros descritos por Edward Smith. En estos papiros ya se hablaba de una afección ligada al trauma cráneoencefálico y se describía que después de un golpe en la cabeza las personas experimentaban movimientos involuntarios. En esta enfermedad también se describía como la epilepsia, esta enfermedad que en ese entonces se le conocía solamente como la enfermedad de la caída. Los pacientes perdían el conocimiento seguidos de violentos movimientos corporales incontrolables. Esto, describían los egipcios, no era menos que divino y lo relacionaban a veces con personas iluminadas o a veces con personas malditas. También mencionaba una forma de tratamiento rudimentaria en algunos casos y en algunos extremadamente avanzada, más adelantada más de 3000 años a su época. Y esto se describe con los médicos reales, llamados Pántor. Estos médicos, su única función era atender al faraón en sus momentos finales. Estos médicos eran tratados con la mayor dignidad y con el mejor trato, pues su misión era fundamental para el mantenimiento del imperio. Y es que cuando el faraón caía enfermo de gravedad y los médicos habían pensado que ya no había ninguna salida, se le hablaba a Pántor. Pántor llegaba, observaba al faraón y realizaba una trepanación, un agujero en el cráneo que permitiera exponer al cerebro. De esta manera Pántor, y solo Pántor, podía determinar en base al color del cerebro si el faraón iba a sobrevivir o no. ¿Por qué? Porque entonces se iniciarían toda la serie de movimientos políticos, funerarios, morales, familiares, que tuvieran que llevarse a cabo previo a la muerte del faraón. Pántor era recompensado con la eternidad, pues él y su familia tenían que acompañar al faraón al más allá, siendo sacrificados poco tiempo después de la muerte del mismo. En Egipto, el tratamiento para la epilepsia era básicamente rudimentario. Algunos complejos de cerveza, mostaza, mirra y malaquita eran administrados a los enfermos con la intención de curarlos y de expiar el demonio que estaba dentro. También en el Egipto ya se hablaba de la influencia que tenía la luna sobre la epilepsia y por eso hasta nuestras fechas a algunas personas con epilepsia se les conoce como lunáticos, pero ya hablaremos más tarde de eso. Fue para 1700 en la antigua Siria cuando el rey Hammurabi tuvo una revelación que le decía cómo gobernar a su pueblo y de esta manera se esculpe en piedra el código que lleva su nombre, el código Hammurabi. Encontrado en el siglo 1900 en la antigua Siria y llevado actualmente al Museo del Louvre. En este monolito de más de 2 metros se encuentra todo el código civil y penal de la antigua Mesopotamia. Y en él, interesantísimo, se describe la enfermedad que en ese entonces se le conocía como enfermedad de Benú. Esta enfermedad era una enfermedad parecida para ellos a la lepra. Era una enfermedad que no era aceptable y que permitía disolver la compra de un esclavo si el esclavo presentaba datos de epilepsia, de la enfermedad de la caída, antes de un mes. Se dan incluso pormenores de cómo se puede disolver esta situación. Esto ya en el 1700 a.C.
Pero en el 1100 y también en Mesopotamia se encuentra un pergamino llamado Sakiku. En este ya se menciona a la epilepsia con una relación cerebral, pues se veía que al abrir los cráneos de los enfermos afectados de esta enfermedad se encontraban hinchados y llenos de líquidos nauseabundos. También en esta enfermedad se relaciona a la luna con la epilepsia. Esta relación ellos ya la tenían, pero la explicaban de manera divina. Fue hasta nuestra ya era moderna cuando se encuentra que la luz brillante de la luna en algunas personas con estas enfermedades pueden volverse más susceptibles y por eso caer. Y por eso su nombre de lunáticos. Pues ahí en ese Sakiku también se menciona algunos tipos de tratamiento para la enfermedad, básicamente igual herbolarios y de expulsión de demonios. En el 700 a.C. también en China ya se describía la enfermedad en el Huai Dinei, que es un compendio de tratado médico y tratamiento de enfermedades. Y aquí también se describe una enfermedad de la caída. Siempre durante estas épocas se manejó así. Pero llegamos al 400 a.C. en la antigua Grecia, en su esplendor. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque nuestro personaje a describir estuvo afectado por la epilepsia. El gran Sócrates. De Sócrates se sabe poco. Realmente él no escribe ningún tratado, ningún libro. Y son sus discípulos, como el gran Platón y después Aristóteles, quien describen la vida de Sócrates. ¿Por qué importante? Sócrates divide a la historia, haciendo una historia presocrática y posocrática. Sócrates era un soldado que, habiendo terminado su actividad bélica, regresa a Atenas y regresa transformado, regresa con una misión que es despertar la mente de los demás. Pero encuentra una Grecia caótica, totalmente sumida en el placer, en los placeres oníricos. Y de esta manera Sócrates quiere hacer un cambio en la manera de ver la filosofía. La filosofía hasta entonces era una especie de metafísica que trataba de buscar el sentido de la vida, el porqué del alma, el porqué de la existencia. Pero Sócrates en eso veía un sinsentido. ¿Cómo pensar en ello cuando la sociedad estaba podrida? Él dijo que se tenía que despertar a esta sociedad y volverlos a encaminar al crecimiento. Y de esa manera, de un discurso de retórica, que es la capacidad verbal de convencer a los demás, evoluciona a la mayéutica. La mayéutica viene de su madre, quien era partera, y que le permite establecer un plan cómo convencer a la gente. Y lo hace de esta manera. Imaginemos que alguien se ufana de ser valiente y tú quieres discernir de ello. Bajo la tendencia normal, tú discutirías, tratarías de enarbolar algún tipo de conversación que pudiese terminar bien o mal, pero que difícilmente cambiaría la mente de tu interlocutor. Pero ¿qué tal si tú intentaras hacerle preguntas? Y al él ufanarse de su valentía, tú le contestaras: defíneme entonces para ti qué es la valentía. Él diría algo más articulado y tú lo volverías a interpelar, pero con un cuestionamiento que le permitiera a él entender su error o bien crecer en conocimiento. Sócrates fue considerado por el oráculo de Delfos como la persona más sabia. ¿Por qué lo era? Porque él dudaba de su inteligencia. Su frase categórica, yo solo sé que no sé nada, nos enarbola su manera de pensar y de creer. Pero Sócrates tenía un secreto, y este secreto era la epilepsia. Platón refiere que era atacado por movimientos convulsos que hacían que perdiera el sentir por largos minutos. Y era entonces cuando Sócrates tenía sus mayores consejos epifánicos. Casualidad, algo ya establecido, pronto lo veremos. Pero en ese entonces ya Sócrates había ganado una reputación y al empezar a cuestionar también a la sociedad política de Atenas, es condenado a morir.
y lo hace defendiendo su sentir con la cicuta. Muere finalmente dejándonos muchas interrogantes, pero también muchas enseñanzas. Gracias a él se inicia la dialéctica. La dialéctica es la capacidad y la inteligencia para conversar. Y esto nos lleva al 100 antes de Cristo, donde nace el gran Julio César. Julio César era un hombre rico venido a menos. Era un patricio, conocedor de la ley, un litigante, con un carácter estoico, con un carácter perfectamente definido. Fue secuestrado a muy pequeña edad, llevado y hundido en una mazmorra con los piratas, quienes solicitaron 20 denarios como rescate. JC contestó que se le hacía poco, que era indigno para él cobrar tan poco, y exigió que se pidieran 50 denarios. Antes de ser condenado a muerte, Julio César les pidió que le permitieran hablar, y de una manera magistral enarboló un discurso con tal dialéctica y con tal mayéutica que convenció a los mismos piratas de su estirpe y de su riqueza. Y así lo alojaron, lo sacaron de la mazmorra y lo metieron a un cuarto con todos los placeres. Cada noche César les recitaba ya sea versos o les decía discursos, y ellos aplaudían cada noche. Y sin embargo César les decía: algún día saldré de aquí y tendré que perseguirte y matarte, porque así es la ley. Y así lo cumplió. César regresa y sale, y finalmente el rescate es pagado. Pero nunca olvidó, y encontró a los piratas y terminó con ellos. César tuvo muchas actividades. Fue pretor, fue cónsul, fue supremo pontífice, y también fue un general sin igual. Conquistó Hispania, conquistó parcialmente la Galia, y formó un triunvirato con Pompeyo, el que combatió con los esclavos, con Espartaco, y también con el gran Craso, y forman un triunvirato que manejaba toda la Europa y parte de África. Craso es muerto porque se le hace ingerir oro por su buen comportamiento, y solamente queda Pompeyo, quien pide a César que deponga las armas. Y aquí viene nuestra historia maravillosa, porque antes de cruzar el Rubicón y pronunciar su célebre palabra alea jacta est, la suerte está echada, tiene una crisis epiléptica que solamente la describe Octavio y Marco Antonio. Nadie nunca supo de esta enfermedad. Sus más cercanos generales la conocían y la ocultaban. En ese entonces en Roma la enfermedad era considerada como el morbius caducus o el morbius malignus, que quiere decir que estabas literalmente caído o poseído. Y obviamente nunca hubiera podido llegar una persona así a los escaños que alcanzó Julio César. Julio César finalmente termina con la dinastía de los Ptolomeos, una vez que Pompeyo es asesinado y restaurado ya la monarquía con Cleopatra. César, regresando a Roma, es traicionado por sus más cercanos y muere en el 46 a.C., pero dejándonos lo que ahora se conocía ya como la República. Cuando César era aquejado por estos males, se le daba una mezcla de cráneo molido, cabello quemado de la persona epiléptica y sangre de gladiador, porque se creía que esto ayudaba a emerger el espíritu maligno. Afortunadamente no le costó la vida al gran César como a otro personaje que ya veremos más tarde. En la iglesia, en la Biblia, se reporta en Mateo 17, 14 y 18 que Cristo cura a una persona convulsa, un lunático también. Le dice algunas palabras, le toca la cabeza y lo cura. Y por estas fechas Galeno hablaba de tres condiciones: catalepsia, analepsia y epilepsia.
La catalepsia eran los movimientos que no tenían un origen. La analepsia era un origen estomacal y la epilepsia un origen cerebral. Esto vino a revolucionar la medicina como la conocían hasta entonces con el método hipocrático, quien mencionaba que 4 sustancias o 4 humores hacían que el cerebro trabajara de una u otra manera. Y él describía que era un balance entre la bilis negra, característica de los seres impetuosos, la bilis amarilla, característica de los seres atribulados, la sangre, obviamente de la gente de pasión, y la flemática. La flemática o melancólica o pasional se consideraba que era más susceptible a tener esta enfermedad, la epilepsia, y ya se consideraba que tenía un origen cerebral, a diferencia de los anteriores, en donde se creía que tenía solamente un origen divino. Durante la Edad Media prácticamente no pasó nada, y fue a finales de 1400 cuando la dama de Orleans, aquejada también de epilepsia, tiene visiones donde Cristo le decía que tenía que comandar el ejército francés para recuperar las posiciones atacadas por los británicos. La dama de Orleans pasó prácticamente un año para convencer a los lugartenientes que le permitieran tener una escolta para acudir a la batalla. Finalmente, convencida toda la población y también la misma escolta, acuden con ella y es un pilar fundamental para que se pudiera hacer la reconquista. Esto se hizo gracias a que la dama de Orleans encabezaba la lucha con sus ejércitos. Ella llevaba el estandarte y al tener esa mirada transfigurada, que ahora se sabe que eran crisis, pudo realizar la reconquista de Orleans, y no solamente eso, ayudar en gran parte a que el delfín pudiese volver a la reconquista total de la Francia. Juana de Arco es juzgada por esta epilepsia, considerada por el gran Torquemada como una invasión maligna, y quemada, beatificada en 1903 por Pío X. Pues dejamos a la dama de Orleans, quien casualmente y dada la inteligencia del gran Torquemada pensaba que el ser iluminado o bien epiléptico merecía la pena capital, y no cualquiera, sino una pena de pira, en donde era tu cuerpo expiado por esos vapores y esas flamas. Pues pasamos al año de 1600, ya en nuestra era, en donde Thomas Willis, quien es el padre de la neurología, nos dio un tratado enorme de enfermedades neurológicas, entre ellas la epilepsia, que ya para entonces se conocía así. La enfermedad de las caídas seguía considerándose en parte cuasi mágica, aunque con una participación cerebral. De hecho, el gran Thomas Willis habla de que en los cráneos expuestos de las personas que tuvieron esta enfermedad se veía cómo las meninges, ya descritas, que son las cubiertas del cerebro, se encontraban inflamadas, flemáticas, como decía el gran Hipócrates, ¿se acuerdan? Y también con un aroma pestilente, como ya habían descrito también los egipcios. Thomas Willis en 1600 también hablaba de que el origen de las crisis era cortical. Imagínense, fue hasta 300 años después que con el electroencefalograma nos dimos cuenta de esto. Es increíble cómo las gentes pueden tener momentos epifánicos, ¿no? Pero no se quedó ahí, sino que también se le ocurrió un plan de tratamiento y daba algunos brebajes, aunque, como les voy a contar con nuestro siguiente personaje, no todo el mundo lo seguía. Y por último, también él describía que había una relación de la luna con la epilepsia. No se daba cuenta muy bien por qué, aunque él intuía que tenía que ver con la luminosidad de la misma, lo cual fue descubierto años después. Bueno, pues llegamos a 1700 y esta era una época hermosa para estar vivo, porque por ese entonces el Imperio Español era comandado por Carlos II, perdón el gazapo.
Carlos II era hijo de Felipe IV y era el rey de Asturias, de la dinastía Asturia. Pues este Carlos II, se los describo, un tipo pequeño, unos 50 y tantos, con una mandíbula muy prominente, una delgadez tipo cadavérica, un tripa seca, pues alguien consumido completamente, deforme, que a veces articulaba o no, y que tenía ataques epilépticos. Muy probablemente se sabe que Carlos II tenía síndrome de Klinefelter, que es una delección del cromosoma 10 y que provoca grandes deformidades y epilepsia. Y esto se da en matrimonios consanguíneos, que por la época era extremadamente frecuente que se casaran primos, hermanos y demás parientes, pero lo que no miden, y gracias al gran Mendel se vio, el hacer esto provoca delecciones cromosómicas. Y entonces Felipe II prácticamente no reinaba. Hay algunas teorías que dicen que esto lo hacía increíblemente inteligente y que fue un jerarca, y eso se comprueba, que mantuvo al Imperio Español al menos organizado y no atacado. Sin embargo, muchas de las funciones pues las hacía su regente y su esposa. Derivado de tales deformidades, Felipe II para ese entonces no tenía descendencia y pasa la tragedia. Tiene una crisis convulsiva tremenda, que dura un poco más de 5 minutos. Por ese entonces, el tratamiento inicial para una crisis era evitar que el paciente se cortara la lengua, se lastimara, y entonces su guardia tenía que abrirle las mandíbulas, aunque a veces, bueno, se describe, se les dislocaba la mandíbula a los enfermos, o bien se les fracturaba si te tocaba un grandote. Bueno, pues eso lo sobrevive Carlos II. Recupera la conciencia y después de dejarlo en su trono, porque se le pedía a los enfermos o se les dejaba en una posición semisentada, lo cual está perfectamente bien hecho. Se le dejaba respirar, se le daban algunas súplicas, algunos rezos, y una vez que recuperó la conciencia, ¿qué creen? Acudió su médico real con las mejores compañías médicas de entonces. Y lo primero que se le dio como tratamiento fue hacerle una sangría. Porque, ¿por qué no? Se pensaba entonces que la tendencia hipocrática, que yo les decía, de la flema, de la bilis negra, de la bilis amarilla y de la sangre, se creía que un exceso de ese humor, de esta sangre, te hacía que se llegara a estos humores al cerebro y que el cerebro se desconectara. Entonces era una buena idea hacer una sangría para que el paciente perdiera un poco de ese humor y de esta manera el paciente se curara. Entonces se le extrajeron exactamente 7 gotas a Carlos II. Seguido de eso, como ya se empezaba a recuperar, pero el maligno invadía sus intestinos, como les había comentado en el Gran Galeno, entonces se le dieron sustancias que le permitieran vomitar. Y así lo hicieron. Le dieron potentes eméticos y Carlos II estuvo vomite y vomite y vomite, lo cual seguramente provocó una deshidratación leve. Pero no contento con ello, llegaron otra serie de médicos que indicaron otra sangría, porque lo veían un poco afiebrado. Y recuerden, estos humores calentaban la sangre y te transformaban y prevían una posible desconexión que ya se describía, y por eso todos pensaban que era el maligno, porque el aura hacía que el paciente pudiera darse cuenta de que iba a darle la crisis, y esto se interpretaba no menos que alguien que te iba a poseer y que tú te dabas cuenta. Por eso su carácter de malignidad. Entonces a Carlos II, ¿qué se le hace? Vámonos con más sangre. Para no hacerse la larga, porque le dieron arsénico, le dieron mercurio, le dieron todo brebaje habido y por haber, le hicieron enemas, por supuesto, lavados intestinales. Carlos II muere. Se dice que cuando se hizo su autopsia, que es ver al interior, vieron que no tenía una gota de sangre, que tenía un solo testículo
ya putrefacto, sus intestinos malolientes y su cabeza, ¿qué creen que encontraron? Pues lo mismo, una serie de líquidos que lo contaminaban, un olor nauseabundo. Esta muerte provocó nada más y nada menos que una serie de conflictos que derivaron en el extinguimiento, la extinción, discúlpenme, de la Casa de Asturias y la llegada de los Borbones. Así de grande estuvo el tratamiento médico y por eso de la evolución que nos ha llevado a nuestro tiempo, pero que ya llegaré. Y ahora llegamos al siglo XIX, en 1862 propiamente, porque ahí viene nuestro siguiente personaje, y este es el gran Lewis Carroll. Lewis Carroll es el creador de Alicia en el País de las Maravillas. Él era un profesor y matemático inglés, un tipo que sabía muchísimo, pero muy tímido, muy reservado y amante de los niños. Se pensó en algún momento una hipótesis estrambótica y rocambolesca que incluso pudo haber sido pedófilo, por algunas fotos que encontraron en su despacho, pero que eran absurdas, ya que Alicia, en la que se basó la novela, era familiar de uno de los más altos catedráticos de Oxford, entonces pues, y gran amigo de Lewis. Entonces esto pues se viene abajo, pero también una vida polémica, porque sus escritos hicieron pensar a las autoridades de Scotland Yard que Lewis tenía que ver algo con Jack el Destripador, porque durante esta época y cuando empezaron a aparecer los primeros asesinatos, se vio que los escritos de Lewis tenían algunas coincidencias con las escenas del crimen y fue incluso sospechoso, y una de las hipótesis como el perpetrador, como que él era Jack el Destripador. Nunca se lo sabremos, por supuesto. Pero en 1862 Lewis se encontraba en un paseo por el Támesis. Y fíjense que se encuentra a 3 preciosas niñas de 7, 9 y 11 años. La de 9 años era Alicia Liddell. Una niña encantadora, rubia, ojos azules, sonrisa de diosa. Y Lewis la quiere contentar, pues en esa época llovía mucho por el Támesis y no se podía admirar el paisaje. Lewis le hace una serie de cuentos que llevaron a la creación de un libro maravilloso, de un manuscrito, que era Las aventuras de Alicia en el subterráneo. 2 años después, Lewis le da a Alicia el manuscrito como regalo de Navidad. Fue tal el impacto de este varón que la misma reina Victoria recibe a Lewis. Y quiero decirlo que esto fue toda una revolución en ese entonces, porque en Alicia en el País de las Maravillas es una metáfora y sobre todo una crítica social al estereotipo y al statu quo que se encontraba en ese momento. Alicia en el País de las Maravillas significa una crítica hacia una realeza que está totalmente desconectada de la realidad, y él solamente lo describe como situaciones estrambóticas. Lewis imaginaba un universo totalmente disímbolo y caótico, donde las formas se hacían pequeñas y grandes. Pues fíjense que era por la epilepsia también, porque la epilepsia generaba un trastorno cortical visual que hacía que los tamaños de las personas variaran, y entonces veía la cabeza más grande o más chica, y esto se llama micropsia o macropsia. Incluso su novela llevó a la neurociencia a catalogar un síndrome llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que se da cuando algo lastima la corteza visual primaria ubicada en el occipital. El paciente, al quedar con algunos rasgos de visión, pero no poder idear o no poder cristalizar una forma, el cerebro trata de hacer una reconexión subliminal, imaginemos,
trata de imaginar cómo sería en base a una suposición, y esto hace que estas personas tengan esta diferencia o esta alucinación visual, y ellos describen que su día a día lo ven con personas como conejos o como monstruos o como dragones o personas que cambian de tamaño. Pues bueno, esta novela también nos da ese sentimiento de seguir imaginando. El mundo onírico de Carroll nos permite no solamente tener esta crítica, sino esta capacidad de que solo a través de la imaginación es que como se logran los sueños. Lewis Carroll finalmente donó el manuscrito a Alicia, y Alicia siempre dijo sentirse harta de ser este personaje. Vende el manuscrito original ya en 1900. Finalmente es adquirido en $500,000 cuando ella lo vende en $10,000. Un visionario, un loco, un imaginativo. Pero ahora llegamos a la epilepsia como se ve actualmente. Afecta al 2% de la población mundial, casi 700 millones. Y obviamente en países tercermundistas o en vías de desarrollo, miles y millones de casos están subdiagnosticados. Se sabe ahora que epilepsia y convulsión son diferentes. La convulsión es la actividad eléctrica normal presente en la corteza cerebral. Y la epilepsia ya es la presencia de dos crisis convulsivas o crisis epilépticas en un corto periodo de tiempo. La epilepsia actualmente se divide en tres fases, que es epilepsia generalizada, epilepsia parcial y síndromes epilépticos. ¿Qué lo divide? La pérdida o no del estado de alerta. Si se pierde este estado, se considera una crisis generalizada; si no lo hace, se considera una crisis parcial. Y los síndromes epilépticos, donde están también las crisis de histeria o la epilepsia febril, que hoy por hoy es la epilepsia más frecuente, la epilepsia de los niños. Recuerden mucho, el tener epilepsia no quiere decir que convulsiones en la infancia. La epilepsia mayormente se presenta en los primeros 6 años de vida y es secundaria a aumentos bruscos de temperatura que desencadenan convulsiones, que es actividad eléctrica normal. Pero esto no quiere decir que tú ya seas epiléptico. Solamente de presentar estas crisis en ausencia de fiebre y más de 2 crisis, ya se puede considerar la enfermedad como presente. Actualmente la epilepsia, el tratamiento al menos ha avanzado muchísimo. De estas sangrías indómitas, de este consumo de cráneo con sangre de gladiador, de esa toma de cerveza con mostaza, mirra. Actualmente estamos con antiepilépticos, pero para esto tienes que entender cómo funciona el cerebro. La epilepsia lo que tiene que decir es que hay un desbalance entre una neurona receptora y una neurona emisora, como una estación de radio, imagínate. O bien la señal emisora no se apaga o está amplificada, o bien la señal receptora está dañada o no está inhibida. Esto se puede presentar por un sinnúmero de condiciones. Muchas veces se relaciona con lesiones cerebrales, como por ejemplo tumores, abscesos, sangrados, malformaciones, defectos genéticos, predisposiciones genéticas, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple. En muchas otras se relacionan con traumas craneoencefálicos, maltratados o mal supervisados, o simplemente la gravedad fue tal que lesionó el parénquima cerebral, la corteza, y esto presenta estos fugaces y convulsos cambios en la frecuencia cerebral. Y aquí tenemos que hablar también de la frecuencia cerebral. En el cerebro se detectan varias ondas, como son las alfa, las beta, las gamma, las teta. Para resumirlo, las alfa y las beta son cuando tú estás despierto. Las teta es cuando vas entrando al duermevela. Las gamma son explosiones eléctricas, por ejemplo, en momentos de epifanía, en momentos de eureka.
en momentos de plenitud, de alegría suprema. Y las ondas delta, que es cuando estás profundamente dormido. Pues es el desbalance de estas ondas lo que provoca las convulsiones, pero no necesariamente las convulsiones quieren decir que seas epiléptico. Es esta confluencia de ondas eléctricas anormales y la poca inhibición cerebral lo que permite esta presentación. Actualmente se sabe que hay muchas condiciones que puedan predisponer a la epilepsia, pero las resumiré en 3. La primera sería la alimentación. Alguien que no come bien, alguien que que se salta alimentos, alguien que toma poca agua, sobre todo que come alimentos que pueden estimular al cerebro, que aumentan la frecuencia cerebral, como el café, el Red Bull, demasiado carbohidrato, como el azúcar refinada, dulces, chocolates, etcétera. Por eso se habla que una dieta ketósica, que una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos, es muy útil para pacientes con epilepsia. También podemos tener el ambiente, y ahí es importantísimo hablar de las redes sociales y de los aparatos inteligentes. Estos aparatos, quiero decirte que trabajan con energía electromagnética, que está probado que estimula la corteza cerebral. Ahora imagínate que estés todo el día en aparatos de video y que remates en la noche con tu mejor serie o simplemente scrolleando. Tu cerebro nunca se apaga y eso hace que durante las fases del sueño, en algunos momentos tu cerebro no pueda conservar ese ritmo eléctrico e incluso puedas convulsionar en la noche. Otros factores también son las emociones. Y aquí es importantísimo hacer una aclaración. El cerebro no es una máquina que solamente te permita sentir o apreciar el mundo a través de los órganos de los sentidos. No, es una máquina que te permite pensar. Hay una frase sabia que dice que el alma se tiñe con el color de los pensamientos. Y esto es totalmente cierto. Dependiendo de tu vibra, dependiendo de tu feeling, dependiendo del color de lo que piensas, es como la energía eléctrica cerebral se va a llevar a cabo. Si tú tienes pensamientos reiterativos y caóticos, así también será tu energía cerebral, piénsalo. Esto es una máquina, es una computadora que trabaja con luz, tal vez una computadora cuasi cuántica, pero al final trabaja con energía y con voltaje. Y tú diriges esa máquina. Se piensa a veces que tú haces cosas sin control, como si verdaderamente estuvieras poseído, pero no es así. Tú tienes el control de la máquina y de cómo funciona. Y si te haces coherente y tienes un verdadero libre albedrío y una responsabilidad sobre tus actos, evidentemente ese caos eléctrico puede disminuir. Así como situaciones como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, etcétera, pueden hacer que esta enfermedad se complique o se presente. Y ahora en nuestros tiempos es bastante frecuente. Forma de vida. Prácticamente ya nadie hace deporte. Y si lo hace mal. Es probado que la actividad eléctrica cerebral, sobre todo en pacientes o en personas que tengan esa predisposición, y eso entiéndanlo, no todo mundo tiene una predisposición. Hay gente que puede pasar noches en vela o pegado en la computadora día y noche y no le pasa nada, pero no es todos. Muchos de nuestros cerebros no están adaptados a esa cantidad de explosión energética. Más la ansiedad, más tu mala alimentación y más tu pobre dormir, el cerebro no lo tolera y puede presentar estas crisis. Y aquí es importante decirles que en algunas de ellas se presenta un fenómeno llamado aura, que es la capacidad premonitoria que tiene el cerebro para poder predecir la epilepsia. Y esta capacidad premonitoria me recordó que a la epilepsia también se le conoce como la enfermedad de Apolo o la enfermedad de Hércules, porque se creía que Hércules había sido poseído por una crisis violenta, por un morbus caducum, y eso había hecho que asesinara a sus familiares y por lo cual fue condenado a realizar las tareas. Pero también condenó a Casandra.
Casandra era una mujer que era hija de Príamo, el rey de Troya, hermana de Héctor, hermana de Paris. Pues Casandra, aunque no la más bella tal vez, era una mujer cautivadora y cautivó al mismo Apolo, que ya sabemos que tenía una suerte tremendamente mala porque había desdeñado al poderoso Cupido. Y entonces Casandra se le da el don de la profecía por Apolo, pero le dice que su castigo será que nadie le crea. La clarividencia, la capacidad de la dialéctica, de convencer, de la retórica misma, no se le da a Casandra. Y así ella predice la caída de Troya, predice el asesinato de Aquiles, predice evidentemente el caballo también, y nunca es escuchada. Y Casandra muere enloquecida. Pues la epilepsia, ¿qué pienso que es? Y con esto termino. La epilepsia es una actividad eléctrica normal, pero lo que quiero que entiendas es que esta actividad eléctrica la controlas en parte tú. Si tienes un síntoma neurológico, debes de acudir a un médico y de preferencia a un neurólogo, quien seguramente realizará estudios complementarios que te permitirán saber cuál es la aflicción. Pero si por algún motivo él te dice que tienes un desorden en el voltaje cerebral, entiende, el voltaje lo controlas tú, en parte. No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Y esa es la clave. Tú no eres tus pensamientos, tú eres cómo eliges ubicarlos a cada uno. Tú decides cuál es tu papel en esta obra llamada vida y tú decides cómo vivirla. La epilepsia te da la elección de ser un genio, porque este hipervoltaje puede ser ubicado o controlado por ti de tal manera que, como se vio con Einstein, que como se vio con Newton, que como se ve con ahora los magnates, ellos también tienen este hipervoltaje, pero lo han sabido canalizar de tal forma que es una herramienta para ellos. Todos tenemos actividad cerebral y todos merecemos controlarla. Aquí en Conceso y Corazón te decimos cómo, pero recuerda, el alma se tiñe con el color de tus pensamientos. Síguenos. Buen día.